Hola chicos, un gusto poder estar con ustedes. El día de hoy nos corresponde ver el subtema 6.6 que se refiere a la restauración y rehabilitación de zonas incendiadas, así como los procesos en el ecosistema y la respuesta de la vegetación. Iniciemos. Empecemos con la definición de incendio. Un incendio es cuando nosotros tenemos una zona donde va a haber fuego, el cual no va a estar controlado, y esto causa demasiados daños en los ecosistemas, al ser humano, entre otras cuestiones. Es importante el evitar los incendios forestales porque tendríamos pérdida de suelo por consecuencia de la devastación tan extrema en cuanto a vegetación. Esto puede provocar unas erosiones generales. Contrarresta la destrucción del hábitat de la fauna silvestre, entonces va a tener pérdida de biodiversidad. Además de que tendría, por lo mismo de la pérdida de la vegetación, una deficiencia en la generación de oxígeno. También va a disminuir el efecto invernadero en la atmósfera terrestre y esto causaría serios daños. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones concretas que nosotros podemos hacer cuando estos eventos ya ocurrieron? Básicamente son 5 las acciones que se deben de considerar para hacer una restauración. La primera es detener o menguar la ocurrencia de los eventos por los cuales se provocaron todo este tipo de incendios. La segunda va a ser recuperar la flora y fauna nativa de los ecosistemas lo mejor posible. La tercera es promover la sucesión ecológica o dinámica local, estimulando una regeneración natural. La cuarta acción que nosotros vamos a tratar de que se lleve a cabo es el reponer los procesos y las funciones ecosistémicas características de la zona donde yo voy a hacer esta restauración. Y por último, la quinta acción que se tendría que hacer es fomentar acciones de autorrecuperación que permitan al ecosistema sostener su recuperación en un determinado tiempo. Todas estas acciones van a tener un objetivo, el cual es el que exista una resiliencia dentro del ecosistema, es decir, tratar de que regrese, ¿ok?, a ser un ecosistema sano y en equilibrio, en contexto con todo el resto de la región. El detalle es que cuando nosotros hablamos de la restauración y rehabilitación de las zonas incendiadas, tenemos un sinfín de opiniones, sobre todo de ecólogos. Por lo tanto, como hay a veces una variedad de ideas, es que todos ellos han creado ciertos términos en específico que van a denotar en algunas diferencias en cuanto a la metodología que se puede aplicar. Sin embargo, tengan en mente que a fin de cuentas el objetivo es el mismo, hacer que el ecosistema logre un equilibrio. Nosotros para este subtema lo que estoy proponiendo es que veamos una simplificación de todos estos métodos que se han discutido durante años. Entonces, haciendo una simplificación entre las diversas opiniones, estos métodos para realizar la restauración y rehabilitación se van a dividir en 4. Está la rehabilitación y restauración, la remediación y reparación, la plantación y reforestación y la restauración pasiva y activa. Vamos a ver cómo es que se utilizan o cuál es la diferencia entre todas estas metodologías. Principalmente es el objetivo o cómo es que termina la acción de llevar a cabo esa metodología. Vamos a empezar primeramente con lo que es rehabilitación. Entonces, nos comenta aquí la investigación que en el caso de la rehabilitación el objetivo es la restitución
de la función ecológica y de la estructura, composición o diversidad original del ecosistema, por lo cual en este caso es posible establecer la función ecológica de la vegetación si yo llevo ciertas especies exóticas, es decir, especies que no sean nativas de ahí. Entonces, en rehabilitación yo puedo llevar especies que no sean nativas, pero que me ayuden, ¿ok?, a que el ecosistema regrese a una función de equilibrio. En el caso de la restauración, su objetivo se va a centrar en el restablecimiento de una condición ambiental deseable, sobre todo para las acciones antropogénicas, es decir, se va a centrar en qué es lo que le va a beneficiar al hombre. Entonces, en un momento dado, también va a llevar ciertas especies vegetales, pero aquí va a buscar una finalidad en específico. Puede ser que, por ejemplo, tenga una mayor claridad y limpieza en el agua de alguna laguna o alguna reposición que sea benéfica, pero desde el punto de vista del desarrollo de las actividades humanas. Vamos a ver ahora el segundo método, que consiste en la remediación y la reparación. ¿Ok? Aquí tenemos que centrarnos en que, bueno, son actividades específicas que pueden ser parte de un programa de restauración, pero cuyos objetivos son más estrictos y más específicos. ¿Por qué? En el caso de la remediación, va a corresponder a un proceso biotecnológico de ingeniería ambiental, pero se va a centrar en el objetivo de que tiene que reparar un tipo de daño en específico. Un ejemplo es cuando uno quiere hacer una limpieza en un área que haya sufrido de un derrame de petróleo. En este caso en específico, para nuestro subtema, imagínense que yo tenga un incendio forestal debido a un derrame de petróleo. Entonces, no solo es que va a quemar toda la vegetación, sino que yo voy a tener ahí también la introducción de otro parámetro, que son los hidrocarburos, que van a empezar a integrarse al suelo. Entonces tiene que ser muy específico cuál es la biotecnología o lo que yo voy a utilizar para regenerar la vegetación, y aparte para hacer bioremediación de esos hidrocarburos que hayan quedado ahí. En el caso de la reparación, aquí va a diferir, porque tal cual más bien es sustituir un ecosistema que ya está demasiado degradado, que es casi imposible de recuperar, por otro diferente, pero aquí basado en el paisajismo y en la ingeniería ambiental. Se tiene que hacer un diseño y un estudio muy específico para producir un ambiente con una condición estética o productiva deseada. No es necesariamente que yo quiera tener un ecosistema natural, sino de nuevo se centra un poco más en el beneficio del ser humano, pero aquí es cuando ya el ecosistema está muy avanzado en su degradación. En el ejemplo arriba podemos ver cómo es que yo tengo varias laderas y se ve que tiene diferentes plantaciones de vegetación. Entonces aquí el propósito es que cuando crezca puedan funcionar dentro de sus zonas, pero ya están monitoreadas y muy especificadas, y esto también ayuda al paisaje. En el caso de la plantación y reforestación, son términos que son asociados, pero por cuestiones de que forman parte del plan de restauración y rehabilitación de las zonas que han sido incendiadas. En realidad, su función es reponer la cobertura vegetal en un área donde la vegetación original pues ha sido removida por estos incidentes, y se tiene que considerar solo determinadas especies, de preferencia las que van a dar un mayor auge a que se regrese al equilibrio del ecosistema. Luego pasamos a lo que es la restauración pasiva y activa.
en donde esto se refiere al conjunto de acciones que van a eliminar o modificar los factores por los cuales no va a ayudar a que se produzca esta restauración. Tal es esto de que, por ejemplo, tendríamos que prohibir la corta, la tala de árboles, porque pues imagínense, si de por sí ya es una zona que tiene un incendio, que tiene este problema, y aparte le vamos a añadir que así van a ir y talar, entonces nada más vamos a aumentar. Entonces lo que se trata es básicamente de que vamos a retomar las acciones que mencionábamos en un inicio y vamos a empezar a minimizar la actividad del hombre para darle oportunidad a la propia naturaleza de llegar a este nuevo equilibrio. Esto es con respecto a la restauración pasiva. También está la restauración activa, donde aquí lo que se trata es de hacer una estimulación para aumentar la velocidad en la cual se lleve a cabo esta misma restauración en sí. Analizando todos estos métodos y formas, lo que pasa es que al final de cuentas, la forma más eficiente y económica de llevar a cabo una restauración y rehabilitación de alguna zona incendiada es por restauración pasiva. Es lo que todos tendríamos que tratar de aplicar. Sin embargo, debido a, por ejemplo, ciertos intereses de que se necesita restaurar para retomar las actividades económicas, o por ejemplo, si yo le quiero dar un enfoque de ecoturismo, entonces es cuando ya entran otros intereses y van a aplicar otros tipos de biotecnologías, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, de hacer la estimulación activa y poder acelerar este proceso. Para no gastar tiempo y recursos en acciones que pueden ser muy costosas o que quizás uno no sepa exactamente cuáles son los resultados, es que se hacen una serie de investigaciones, lo que hemos mencionado durante la clase, de que va a haber una zona que se va a aislar y entonces se va a estar monitoreando cuál es el efecto de cierta tecnología o metodología. En la imagen lo que podemos ver es que, bueno, vemos un área muy definida con cierto tipo de plantación de árboles. Entonces, todo esto se va monitoreando para poder tener algo real, una metodología in situ que nosotros podamos llevar al resto del área. Esta es la importancia de hacer estas evaluaciones y así poder definir cuál va a ser a futuro la trayectoria de esta decisión. Asimismo, estos estudios lo que nos van a dar también es una idea del beneficio, del costo y también, por ejemplo, si en un momento dado nosotros estos modelos los podemos mandar a otros lugares donde tengan exactamente los mismos problemas. En la imagen que vemos en la parte de abajo, lo que vamos a apreciar es un grupo de cómo va gestionando un crecimiento. Esto es, por ejemplo, si ustedes observan, no se ve como una zona incendiada, pero aquí de lo que se trata es de probar el crecimiento de una reforestación. Vamos a poner una planta y cómo se comporta con otras plantas alrededor. Recuerden que hay veces en que para ayudar al equilibrio se tienen que ver compatibilidades entre especies. Entonces es este tipo de estudios que se muestra aquí. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan muy lindo día.